Como lo estaba manifestando el canciller, para el gobierno nacional el tema de la migración irregular en el territorio colombiano es una prioridad, y esto no es una excepción en el sector defensa. No solamente porque es el principal factor, como lo mencionaba también el canciller, en nuestra relación bilateral tanto con Panamá como con los Estados Unidos, sino además porque representa un reto en materia humanitaria para el país de tamaños mayúsculos. Los migrantes que recorren nuestro país y también los colombianos que se ven obligados a migrar pasan por lo general, no solamente aquí en Colombia, sino en todos los países de tránsito, por una situación humanitaria compleja, desde el momento en que toman la decisión de migrar por las condiciones adversas en sus países de origen, sino también por las vulnerabilidades a las que se ven expuestos durante el tránsito hasta sus destinos finales. En este sentido, Colombia ha sentado precedentes. Yo creo que esto ha sido una política de Estado, no solamente de gobierno, que antecede los dos gobiernos anteriores, en el que para nosotros el enfoque es justamente como un problema humanitario, no como un problema de seguridad. En ese sentido, desde el Ministerio de Defensa, hemos venido construyendo unos lineamientos desde nuestro Plan de Desarrollo Nacional y la Política de Seguridad y Defensa en los ejes 5 y 6 de protección de la vida, por un lado, y por el otro, contrarrestar las capacidades de la amenaza, que además han sido adoptados y bajados en acciones operativas puntuales desde las directrices del Comando General de las Fuerzas Militares con nuestro Plan Ayacucho y desde la dirección de la Policía Nacional con el Plan Interinstitucional Policial. Esto además ha derivado en unos lineamientos de política ya de un nivel operativo, materializados, por ejemplo, en los nuevos lineamientos de la Armada Nacional para la protección marítima y fluvial de las poblaciones, en la nueva directiva del GESEP para tratar la migración en el país, que se basan justamente en tres ejes transversales. En un primer momento tenemos el eje de protección, como les decía, y esto es transversal a todas las políticas y estrategias dentro del sector seguridad y defensa. Tenemos en otro momento el deterioro, digamos, o el ataque a la amenaza. Y en tercer lugar, en conveniencia, digamos, con nuestros países cercanos, tenemos también el eje de cooperación internacional. Voy entonces primero a referirme sobre los mecanismos de cooperación. Ya enuncié un poco nuestras políticas para atacar, digamos, el problema de tráfico trata de personas y tráfico de migrantes, y para brindar protección a los migrantes que atraviesan nuestro país. Les voy a contar un poco de los mecanismos de cooperación del sector defensa con los que trabajamos, y posteriormente les contaré sobre los resultados operativos, representante, que además han tenido. Creo que esto es más que un debate de control político, un trabajo mancomunado tanto de la Comisión Segunda con el Gobierno Nacional. Ha sido muy importante el seguimiento que ustedes han dado desde esta comisión, y eso ha impulsado también un trabajo mucho más arduo por parte de las instituciones del Gobierno Nacional. Entonces quiero presentarle también las cifras a todos los citantes y los honorables representantes de cómo han sido los resultados en este último año en el tema de migración. Frente a nuestros mecanismos de cooperación, nosotros tenemos una cooperación muy activa con Panamá y Estados Unidos, no solo a través del mecanismo tripartita que mencionaba el canciller, sino además del mecanismo con BIFRON, con nuestros socios panameños. Justamente el día de ayer estuvo sesionando en frontera con nuestros mandos regionales de la Armada, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea. Tenemos además a Meripol, que es el mecanismo de integración de las policías de América Latina y América en general. Tenemos la Comisión de Jefes y Directores de Policía, entre otros mecanismos que funcionan, como les digo, recurrentemente. Nuestra cooperación con Panamá en el tapón del Darién es sumamente estrecha. No sé si vieron, hace poco tuvimos un desafortunado accidente aéreo. Un helicóptero tuvo unas fallas y cayó justamente en el otro lado de la frontera de Panamá. Dará cuenta el canciller que es tan estrecha la relación que no genera ni siquiera nota de protesta, sino una cooperación inmediata para el rescate conjunto de nuestros hombres. Nuestras policías todos los días hablan.
estamos completamente articulados para brindarle seguridad a los migrantes y combatir al Clan del Golfo en esta zona del país. En este sentido, desde el Ministerio de Defensa y justamente respondiendo a la pregunta sobre si es necesario la creación del puesto de mando unificado en la frontera, esta articulación y estos mecanismos ya existen. Creo que en este momento no necesitamos doblar los espacios de coordinación cuando hoy los espacios operativos que coordinan nuestras instituciones funcionan perfectamente. Y en ese espíritu también, desde el Comando General de las Fuerzas Militares, bajo los lineamientos del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, se creó el año anterior el SECON número 5, que lo que hace es integrar las capacidades de las Fuerzas Armadas en la región justamente del Urabá, Chocuano y Urabé. Esto está centrado específicamente en el ataque a las estructuras del Clan del Golfo. Según todas nuestras informaciones de inteligencia, y creo también que compartimos, digamos, el diagnóstico, el Clan del Golfo es el principal responsable en el Golfo de Urabá por los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Es quien controla hoy la ruta de migraciones desde Ipiales hasta el Golfo de Urabá, que es la ruta más transitada actualmente. En este sentido, durante el último año de creación del Comando Conjunto número 5, las Fuerzas Armadas del país han aumentado un 200% las capturas contra miembros del Clan del Golfo. Han aumentado un 219% el número de combates en el Urabá antioqueño entre nuestras Fuerzas Armadas y las estructuras delincuenciales terroristas del Clan del Golfo. Ha aumentado un 209% el sometimiento, es decir, la presentación voluntaria de la estructura justamente que queda en el Urabá, los sometimientos a la justicia voluntarios frente a nosotros, dada la presión que se está ejerciendo en esta zona del país. Hemos aumentado un 43% la desactivación de artefactos explosivos, un 100% la incautación de armas de corto alcance, un 228% hemos aumentado la incautación de armas de largo alcance y un 148% la incautación de munición. Y podría, digamos, seguir contándoles los aumentos en incautaciones. Hemos pasado ya, el año pasado logramos casi 500 toneladas en las Fuerzas Armadas, 5 toneladas solamente en la región de Urabá. Esto también representa un aumento muy ostensible, y para este año ya el aumento es de 1082% en la incautación de toneladas de cocaína. Esto solamente para decirles que la conjuntez es una necesidad y la articulación interinstitucional es una necesidad que nos está dando grandes frutos en esta región del país. Esto en cuanto a las fuerzas militares. Sobra además reconocer, digamos, todo el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional con nuestra estrategia Agamenón contra el Clan del Golfo en esta zona también. Hemos tenido 77 operaciones ejecutadas el año anterior, con 94 capturas, 7 abatidos, 46 allanamientos, 60 millones de pesos incautados, 651 kilos de base coca incautados, 3.200 de insumos sólidos, entre otras muy buenos resultados que nos está dando la operación Agamenón. Adicionalmente, tenemos en este momento 89 capturas en el último año por tráfico de migrantes. Y quisiera, si me regala la mesa directiva, 5 minutos para que nos explique muy brevemente el contraalmirante Córdoba, director de la Jefatura de Operaciones de la Naval de Colombia, de la Armada Nacional, también cómo venimos aumentando ostensiblemente en el último año, representa casi el 50% del total de rescates y salvaguardas para migrantes que han transitado en el país, solo en un año el 50% desde el 2014 hasta hoy. Siempre haciendo ejercicios de pedagogía sobre defensa y seguridad, que creo que es muy importante porque a veces, digamos, este es un tema que tenemos mucho desconocimiento sobre él. Y quiero referirme a una propuesta que viene rondando hace mucho tiempo, que es el corredor humanitario con presencia de fuerza pública. El trabajo humanitario se basa en 3 principios. El primer principio del trabajo humanitario se llama neutralidad. ¿Esto qué es? La neutralidad frente a las partes en conflicto.
Una de las partes del conflicto son las fuerzas militares del Estado, las otras son los grupos armados organizados. Esto se basa en estudios que tienen desde los inicios del derecho internacional humanitario, que nos dicen que debemos evitar la acción con daño. Nosotros somos un objetivo militar legítimo, digamos, así como los grupos armados organizados. Y en ese sentido, en el momento en que nosotros juntamos población civil con emergencias humanitarias y los acompañamos con fuerzas militares, los volvemos un objetivo militar. Por eso es que el trabajo humanitario debe ser legítimo. Cuando yo me encuentro con una comisión del Clan del Golfo, las fuerzas militares, la obligación de las fuerzas militares es abrir combate para debilitar la amenaza. Y la población civil nunca puede quedar en la mitad de los combates. Por eso no es recomendable que los corredores humanitarios sean abiertos por fuerzas militares. Por lo general lo hacen las organizaciones humanitarias, que son neutrales ante los actores del conflicto, o civiles, digamos, entidades civiles dentro del Estado Nacional. Por eso es que, digamos, migración depende de Cancillería y Derechos Humanos, está en Presidencia y en otras entidades, digamos, para los trabajos de atención a víctimas. Y ese me parece que es algo importante, porque también cuando, digamos, se pide recurrentemente presencia del Ejército Nacional, se espera que eso reduzca los combates. No, nosotros aumentamos los combates porque nuestra función es hacer operaciones ofensivas contra la amenaza y obviamente proteger a la población de sus acciones terroristas irregulares. Y esto solamente para cerrar.